El proceso de implementación de sistemas integrados de transporte público es, desde nuestro punto de vista, el proceso más importante, más decisivo para la movilidad de nuestras ciudades colombianas en estos últimos 5 o 10 años. Entonces, por esa razón vimos como un factor muy importante realizar investigación sobre los procesos que caracterizaban esa integración y un poco tratar de buscar herramientas académicas que nos dieran luces sobre qué podía pasar hacia el futuro y qué podíamos promover para que esos sistemas se desarrollaran de la mejor manera posible, no solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades colombianas. Me di cuenta que el transporte era una variable importantísima que tiene que ver con esto, dado su fenómeno de integración actual que empezó con Transmilenio en Bogotá. Empecé a desarrollar algunas investigaciones al respecto, a hablar del mercadeo social, a hablar del impacto de las organizaciones y conocí precisamente al profesor Germán Prieto, que también por su lado tenía ciertas expectativas para hablar del transporte público en Bogotá. Empezamos a conversar, nos dimos cuenta que había puntos de encuentro en común muy interesantes y empezamos investigaciones conjuntas. Una de ellas tiene que ver con el uso de la herramienta de prospectiva para ver los posibles futuros que pueda tener o que pudo tener en su momento, ya que esta investigación tiene ya unos 4 años aproximadamente en Bogotá. Bueno, en una primera etapa de la investigación que yo hacía de manera independiente, estaba analizando los procesos de integración de transporte público con los casos de Armenia y Manizales. Por su parte, el profesor Diego Cabrera estaba realizando investigación sobre perspectiva estratégica del sistema integrado de transporte público en Bogotá. Entonces, lo que hicimos después fue conocernos, encontrar que de manera multidisciplinar podíamos integrar como esas dos visiones y tratar de aplicar tanto lo aprendido en otras ciudades y el contexto general, como las herramientas de perspectiva estratégica para aplicarlo de una manera, digamos que más poderosa en el caso bogotano. Fue importante empezar a analizar que el sistema integrado de transporte público de Bogotá, cuando empezamos la investigación hace 4 años, está en una etapa de implementación que aún al 2017 no ha terminado. Entonces fue importante primero que todo distinguir el sistema troncal, que es Transmilenio, buses rojos, llamémoslo así, vías exclusivas, con el sistema complementario, que es el transporte público, con los buses que ahora vemos como complementarios, como locales, como zonales, como alimentadores. Darnos cuenta de eso fue la primera variable a resaltar, el primer fenómeno. Darnos cuenta que era importante como perspectiva seguir el desarrollo del transporte público en Bogotá en cuanto a una posible ausencia de información, ausencia de planeación inicial posiblemente. Digamos que básicamente lo que hacemos es un análisis como de la interdependencia entre variables del sistema, es decir, desde la tarifa, los usuarios, los propietarios, las empresas operadoras, etc. Entonces, lo que nosotros dijimos en su momento y que además buscamos plasmar en foros que hicimos con los operadores, con los planificadores del sistema, fue también mostrar un poco de nuestros resultados, que lo que decían era, bueno, hay debilidad de algunos actores, es decir, lo que vemos a largo plazo es que la debilidad que tienen algunos actores en el proceso va a influir mucho, como el caso de los usuarios, poca organización de ellos, poca influencia sobre las decisiones que se toman, poca injerencia del gobierno nacional, un poco tratar de darle un rescate y darle un apoyo a lo que los gobiernos locales, y en este caso el distrito, estaba haciendo para su sistema de transporte público. Claro que sí. Tengamos en cuenta que todo el sistema integrado de transporte público de Bogotá está regido por el ente gestor, que es Transmilenio. Transmilenio debió haber tenido un plan estratégico de implementación del sistema y lograr su cumplimiento. El hecho de tener ahora lo que usted llama SDP profesionales, simplemente fue una respuesta inmediata de un momento a otro para lograr que los buses que no habían sido, o las empresas que no habían sido logradas integrarse a alguno de los 3 operadores, tuvieran cabida, ya que ellos también tienen derechos, son realmente los que operaron el transporte público en Bogotá durante décadas. Hacer esto fue una medida coyuntural de un momento a otro que no estaba dentro del plan inicial. El plan inicial es muy claro, tiene los entes y los actores muy definidos desde el principio, pero no se logró hacer. Tengamos en cuenta que el SITP no ha sido implementado al 100% después de cuántos años que hemos empezado un proceso, tenía que haberse hecho ya, y esas medidas coyunturales de un momento a otro realmente lo que hacen es afectar la planeación estratégica que existía desde el principio. Nunca podremos saber si esa planeación iba a ser o no exitosa porque no se logró implementar.